Hoy día vamos a ver el tema que han visto ustedes en clases, que es bueno, la aplicación del método de mallas y el método de nodos en circuitos de corriente alterna. Ya, pues me indicaron que todavía no han ingresado el tema de potencias, análisis de potencia en circuitos de corriente alterna. Entonces vamos a continuar con este tema. Bueno, básicamente en este ejercicio me piden aplicar el análisis nodal para encontrar el voltaje V sub 0. ¿Ya? Entonces, primero voy a redibujar el circuito, ¿ya? Vamos a redibujar el circuito. ¿Por qué quiero redibujar el circuito y no comienzo a delimitar los nodos directamente? Pues me doy cuenta de que aquí, obviamente el circuito ya está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ya tengo las inductancias como una impedancia puramente inductiva, obviamente, ¿no? Lo tengo como un número complejo, ¿verdad? La inductancia de acá también está como un número complejo, es decir, una impedancia puramente inductiva. Los capacitores los tengo como impedancias puramente, puramente, este, puramente capacitivas, ¿ya? Porque es una parte compleja, un número complejo negativo, ¿no? Eso sí, eso es una impedancia puramente capacitiva, ¿ya? Acá también la misma. Número complejo negativo, impedancia puramente capacitiva, ¿ya? Pero me doy cuenta que aquí tengo estas dos impedancias en serie, ¿verdad? Esta impedancia que es puramente resistiva y esta impedancia puramente inductiva. Las puedo yo llevar a una sola impedancia, ¿verdad? A una sola cajita de impedancia y así eliminaría el nodo que está aquí, ya, y no tendría que analizarlo. Lo mismo con estas dos impedancias en serie. Elimine ese nodo y ya no tendría que analizarlo. Ya, entonces vamos a hacer eso de ahí. Vamos a sumar esos elementos. Ya, básicamente es una suma de números complejos. Ya, entonces aquí me quedaría la resistencia de 2 ohmios. Ya recordemos que aquí está el V sub X. Ya, y aquí ya no me quedaría la resistencia y el inductor, sino que me quedaría una cajita de impedancia. Una cajita de impedancia. La fuente controlada, el capacitor. Ojo, aquí también podríamos haber aplicado el concepto de transformación de fuentes con esta fuente controlada y este capacitor, pero como que no es muy conveniente, porque vamos a utilizar el método de nodos. Entonces ahí no me conviene tanto. Y aquí finalmente tendríamos una cajita de impedancia y el capacitor en donde está V sub 0, ¿no? Obviamente ese capacitor también está en serie con esa cajita de impedancia. También pudimos haberlo reducido, pero al reducirlo se perdía el voltaje V sub 0, que es lo que nosotros queremos. Entonces por eso no lo hicimos. Ya, entonces aquí me quedaría una impedancia que no es nada más que... Un segundito. Sí, ahí está. Ya, una impedancia que no es nada más que... Sería 8, ¿verdad? Un número complejo. Que sería 8 más J6 ohmios, ¿verdad? J6, voy a borrar el ohmios para no ocupar mucho espacio. Y aquí sería 4 más J5. ¿Ya? Listo. Hasta ahí no he realizado básicamente ningún cambio. Me dicen que esto es una corriente con un fasor con amplitud de 4 amperios a 45 grados. Ya, aquí estoy aplicando la transformación fasorial normal, no le estoy agregando el valor de RMS, sino aquí me diría ampere RMS, ¿verdad? Ya, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Me avisan si tienen alguna duda. Ya, listo. Están poniendo los nombres ya. Ahora, una vez que ya tengo las impedancias que yo pude reducir, ¿verdad? Lo más obvio, por así decirlo. Ya, ahora, me faltó poner aquí el menos J2. Ya, listo. Y aquí el V sub 0, ¿verdad? Más menos V sub 0, que es lo que me pide medir. Aquí no hay ningún problema. Entonces, ahora lo que tengo que definir es, bueno, es método de nodos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definir mi referencia, ¿verdad? Mi nodo de tierra, en dónde voy a aterrizar. ¿Ya? En este caso yo creo que es más conveniente aterrizar aquí abajo, ¿no? ¿Por qué es conveniente aterrizar aquí abajo? Pues básicamente porque este nodo de aquí abajo, que es todo esto, ¿verdad? Todos estos terminales de aquí, desde estos terminales hacia la parte de abajo, todo eso de ahí está tocando con el nodo de arriba, el nodo de acá arriba y el nodo de acá arriba, ¿verdad? Es prácticamente ese nodo inferior tiene contacto con todos los nodos superiores, ¿ya? Entonces eso me va a facilitar un poquito los cálculos en todos los nodos.
¿ya? Entonces me resulta más conveniente eso. Entonces ahora, una vez seleccionado mi referencia, ahora voy a comenzar a encontrar mis noditos, ¿no? Entonces básicamente mi primer nodito sería este. Listo. Mi segundo nodo sería este de acá. Y mi tercer nodo sería el de acá. El nodo de tierra ya no lo voy a señalar porque, bueno, supongo que es obvio, ¿no? Bueno, listo. Aquí me olvidé de poner la expresión de esta fuente, que es simplemente 2bx. Y bx es esto de aquí, ¿no? Ya, ahora sí. Vamos a darle nombre a esos nodos, ¿verdad? Este va a ser mi N1 con mi tensión B1. Este va a ser mi N2 con mi tensión B2. Un poquito mejor. N2 con mi tensión B2. Y este va a ser mi N3 con mi tensión B3. ¿Ya? Básicamente ahora las tensiones de los nodos van a ser también fasores o números complejos, ¿no? Van a ser fasores porque estamos hablando del dominio de la frecuencia. Estamos hablando de corriente alterna y en el dominio de la frecuencia. Entonces van a ser números complejos. ¿Ya? Obviamente van a ser incógnitas, que sabemos que son fasores, pero no sabemos cuáles son los valores, ni la magnitud, ni el ángulo, ni las componentes. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrarlos. Van a ser nuestros incógnitas. Ya, de aquí podemos definir cuánto vale Bx, ¿verdad? Bx vendría a ser el voltaje en el resistor de 2 ohmios, ¿no? Si aquí está el potencial, en este lado está el potencial B1, ¿verdad? Y en este lado está la Tierra, y aquí está el positivo de Bx y el negativo de Bx, ¿verdad? Entonces Bx, el fasor Bx, es igual a el fasor B1, ¿verdad? El fasor en el positivo, menos el fasor en el negativo, que es 0, ¿verdad? Digamos que es 0 a 0 grados, ¿ya? Básicamente esto lo podemos ignorar, y me quedaría entonces que Bx es igual al fasor B1, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos una expresión para la fuente en función de las tensiones de los nodos, por si acaso, y ya no necesitamos sacar ninguna otra variable más, ¿verdad? Bueno, también nos vamos a dar cuenta que B3 aquí es igual a B sub 0, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, a ver, si queremos sacar B sub 0, ¿verdad? También nos fijamos. Un lado, en la parte inferior, ¿verdad? Está aterrizada, en donde está el terminal negativo de B sub 0 está aterrizado, ¿verdad? El fasor B sub 0. Listo. Y en el terminal positivo, ¿qué tensión tenemos? La tensión B sub 3. ¿Ya? Si nosotros aplicamos la expresión, ¿verdad? Que el voltaje en cualquier elemento es igual a la resta entre la tensión en el terminal positivo menos la tensión en el terminal negativo, ¿verdad? B sub 0 sería igual a B sub 3, ¿verdad? Fasor B sub 3 menos el 0 a 0 grados, ¿verdad? Y esto sería igual a B sub 3, ¿verdad? Y ahí tenemos una expresión para el fasor B sub 0, ¿ya? Por si acaso. Ya, esta expresión todavía no la vamos a utilizar, esta la vamos a utilizar al final. La que sí vamos a utilizar es esta de aquí. Ya, pero listo. Entonces, una vez dicho eso, vamos a empezar a armar las ecuaciones de los nodos, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar los nodos. Ya, vamos a empezar por el análisis del nodito 1, ¿verdad? Si voy a analizar el nodito 1, ¿qué hacía? Obviamente, cuando nosotros empezamos a analizar un nodito, ya vamos a borrar esto de aquí. Ya no necesitamos el B sub X. Aquí directamente podemos reemplazar en vez de B sub X. B sub X sabemos que es B1, entonces sería 2 veces B1. Fasor B1. ¿Ya? Ahora, es solo para facilitar verlo, el análisis del nodo. ¿Ya? A ver, cuando yo hacía el análisis del nodito 1, ¿qué decía? Que las corrientes salían de ese nodito, ¿verdad? Acá va a ser lo mismo. Las corrientes van a salir de ese nodito hacia los elementos pasivos, ¿ya? Las de las fuentes no las toco, esas ya se quedan así como están, ¿ya? Esas dependen de la flechita, ¿ya? Entonces, voy a decir que las corrientes salen de los elementos pasivos, en este caso de esta cajita de impedancia y de este resistor, ¿verdad? Se mueve así, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí. Entonces, si yo quiero sacar la corriente a través de cualquier resistor, ¿verdad? Si yo hago ley de corrientes de Kirchhoff en este nodito, me va a quedar la corriente de este resistor de 2 ohmios, ¿verdad? Saliendo, me quedaría, vamos a ponerle el fasor, vamos a llamarlo el fasor I2, más la corriente del otro fasor, ¿verdad? Vamos a llamarlo solo I, ¿ya? Igual a la corriente que está entrando, ¿verdad? Que es la corriente de la fuente, 4 a 45 grados. Ahora, ¿cómo
saco la corriente del fasor I2? Porque recordemos que en el método de nodos yo no hablo en sí de corrientes, en sí como tal, como incógnitas, ¿no? Hablo que digo que mis incógnitas son las tensiones de los nodos. Entonces tengo que encontrar una expresión para estas corrientes que sean mis tensiones de los nodos. Recordemos que si yo tengo en mi nodito, ¿verdad? Mi nodito, mi elemento, mi resistor de 2 ohmios, ya tengo en este lado la tensión B1 y tengo en este lado el 0 voltios, ¿verdad? Y estoy midiendo y estoy diciendo que la corriente está yendo en este sentido. Básicamente aquí estaría el más y aquí estaría el menos, ¿verdad? La corriente siempre tiene el más por donde entra y el menos por donde sale en los elementos pasivos. Ya, entonces la corriente I2 simplemente, I1, perdón, sí, I2, está bien. I2 sería igual a la tensión en el positivo, P1, menos la tensión en el negativo, que es 0, dividido para la resistencia, o bueno, la impedancia por la que está pasando esa corriente, ya que en este caso es una impedancia puramente resistiva. Ya, listo. O básicamente multiplicado, en este caso, por la conductancia, ya, porque es una impedancia puramente resistiva, ya. Si fuese una impedancia con parte imaginaria, estaríamos hablando ahora de admitancia, ¿verdad? 1 sobre esa impedancia. Ya vamos a ver eso de ahí. Ya, básicamente, aquí tengo mi expresión de la corriente I2. Listo. Ahora, para la corriente I, me tengo que fijar. Ahora, yo tengo la cajita de impedancia, ¿verdad? La cajita de impedancia, que era 8 más J6, si no me equivoco. Ah, sí, 8 más J6. Claro. Ya, entonces, 8 más J6. Y tengo de un lado el nodo que estoy analizando, ¿verdad? El fasor B1. Y del otro lado, el otro nodo que estoy analizando, el fasor B2. Bueno, que no estoy analizando, perdón. ¿Ya? Y como estoy analizando B1, digo que la corriente va de B1 a B2. ¿Ya? Esta corriente I. Entonces, la corriente I vendría a ser igual a el nodito B1, ¿verdad? Que está en el positivo, porque la corriente lo polariza con más por donde entra, menos por donde sale. La impedancia también es un elemento pasivo. Menos el nodito B2, que es el que está en el terminal negativo, multiplicado por la admitancia. ¿Qué es la admitancia? La admitancia sería, si esto es la impedancia, ¿verdad? Z, entonces la admitancia Y es 1 sobre Z. ¿Ya? Nada más que eso. Por eso digo multiplicado por la impedancia, por la admitancia, perdón, o dividido para la impedancia, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Ya? Recordemos. Y, que es la admitancia, es 1 sobre Z. ¿Ya? Vendría a ser igual a 1 sobre 8 más J6. Y esto es admitancia. ¿Sí? Es lo mismo que multiplicar por la admitancia que dividir para la impedancia. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, me avisa. Bueno, listo. Básicamente, ahí ya tendríamos esto del análisis, esta parte del análisis nodal, ¿verdad? Para este nodito. Ojo, aquí nosotros podríamos haber hecho esto. ¿Se acuerdan que, recuerdan que en un ejercicio de la guía, el parcial pasado, a ustedes les daban, ya no les daban, por ejemplo, las resistencias en ohmios, sino que se las daban en mho? Digamos, si esta resistencia de 2 ohmios yo la ponía en mho, me daba 1 sobre 2, ¿verdad? Podríamos hacer esto en este circuito, cambiar todas las impedancias a admitancias, es decir, poner 1 sobre las impedancias. Aquí tiene que poner 1 sobre esto, 1 sobre esto, ya, sería 1 sobre J menos J2 y así, ¿no? Para ya simplemente decir, a ver, si yo quiero el corriente aquí, la corriente aquí sería B1 por la admitancia que está aquí, que sería un medio, ¿no? Y me quedaría igual lo mismo, ¿ya? Solo es para verlo, ¿ya? Podríamos directamente poner 1 sobre las admitancias, 1 sobre las impedancias, perdón, ¿ya? Sería más sencillo. Bueno, simplemente sería más sencillo de verlo así, ¿ya? Estaríamos hablando del circuito con admitancias, ¿sí? No pasa nada respecto a eso. Entonces, básicamente reemplazando eso en mi expresión, me va a quedar entonces, me quedaría B1 sobre 2, mejor, abro paréntesis, B1 por 1 medio, más 1 sobre 8 más J6, menos B2, fasor B2, por 1 sobre 8 más J6. Ya, igual a la corriente entrante. ¿Cuál es la corriente entrante? 4 a 45 grados. 4 a 45 grados. Si se dan cuenta, esto de aquí es la forma simplificada que yo les había dicho. ¿Cómo llegamos a la forma simplificada? Bueno, vamos a hacer la forma simplificada, pero con el otro nodito, ¿ya? Esta forma es un poquito más extensa porque tenemos que analizar las corrientes, ¿ya? Entonces vamos a hacer el análisis ahora del otro nodito para hacer la forma simplificada, ¿verdad? La que ya me da directamente casi directamente la expresión.
¿ya? Entonces, si voy a analizar el nodito B2, voy a poner la tensión de ese nodito positiva, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias que están tocando ese nodito. ¿Cuáles son las impedancias que están tocando ese nodito? 1 más 8 más J más J6, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 8 más J6, ¿verdad? Esta es la admitancia de esta cajita de impedancia, ¿ya? Más la otra impedancia, ¿cuál? Sería 1 sobre menos J1, ¿verdad? Esa sería su admitancia, ¿verdad? Más 1 sobre esa impedancia, ¿verdad? 1 sobre menos J1. Ya, el menos lo puedo poner arriba, no pasa nada, pero bueno. Para efectos de que es una impedancia, vamos a dejarlo ahí. Ya. Básicamente, ahora me quedaría más 1 sobre 4 más J5, ¿verdad? Que es 1 sobre la impedancia de ahí, ¿verdad? Es su admitancia. Ya, 1 más J5. ¿Ya? Ya, y ahí cierro paréntesis. Menos, ahora miro, si estas impedancias están siendo compartidas por nodos que no son la Tierra, ya, no como en este caso, ya, tengo que restar esos nodos, ¿verdad? La tensión de esos nodos multiplicada por 1 sobre esas impedancias. Entonces sería menos B1 multiplicado por 1 por 8 más J6 menos B3 multiplicado por 1 sobre 4 más J5. Igual a la suma de las corrientes que entran o salen de ese nodito, ¿verdad? Por medio de fuentes. Ya, me fijo en las fuentes. ¿Qué fuentes tengo? Solo tengo la fuente de 2B1, que es la corriente que está entrando a ese nodito, ¿verdad? Por la flecha digo que está entrando, entonces 2B1. Y básicamente, básicamente ahí ya me queda casi la expresión que yo tengo que utilizar, ¿verdad? Como ecuación. Ojo, esta de aquí es mi ecuación número 1. Ya, mi ecuación número 2 va a ser B1. Voy a arreglarlo un poquito y voy a pasar esto de aquí a restar de otro lado. Menos B1 sería menos B1 por 1 sobre 8 más J6 más 2, ya, más B2 por 1 por 8 más J6 menos 1 sobre J1, ¿verdad? Ya puse el menos acá, arriba, más 1 sobre 4 más J5 menos B3 por 1 sobre 4 más J5 igual a 0. Ya básicamente ahí tendría mi expresión número 2. Ya, listo. Hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿ya? Si alguien se perdió, me avisan. O si he cometido algún error, me avisan. Bueno, básicamente esa es la forma simplificada, ¿verdad? Es un poco más sencillo y llego más rápido a la expresión sin necesidad de tener que hacer análisis de la corriente en un elemento ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el análisis del nodito 3, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No he tenido ninguna fuente de voltaje, por lo tanto se me ha hecho más sencillo el análisis de este ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el análisis del nodito 3. Para mi nodito 3, si lo hago de la forma simplificada, sería poner la tensión de ese nodito, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias que están tocando ese nodito. ¿Cuáles son esas impedancias? La impedancia 4 más J5, ¿ya? Entonces sería 1 sobre 4 más J5 más 1 sobre, tengo otra impedancia, ¿verdad? La impedancia del capacitor, ¿ya? Que es menos J2. Menos J2, ¿ya? Menos, ahora, ¿alguna de estas impedancias está siendo compartida con algún nodo que no sea la Tierra? Sí, la impedancia 4 más J5 está siendo compartida con el nodo B2. Entonces le tengo que restar el nodito B2, ¿verdad? La tensión del nodo B2 por 1 sobre esa impedancia, ¿verdad? O la admitancia de esa impedancia, ¿sí? Es un poquito raro al principio escuchar eso, ¿no? Y luego tengo que poner igual a 0 porque no tengo ninguna fuente de corriente aportando corriente o extrayendo corriente de este nodo, ¿verdad? Entonces 0, ¿ya? Y ahí tendría mi ecuación número 3, ¿ya? Bueno, si no tienen alguna pregunta hasta ahí, básicamente, estas serían mis 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿verdad? Tengo mis 3 ecuaciones, 3 incógnitas, básicamente utilizando una calculadora de sistemas de ecuaciones. Obviamente, aquí hay que realizar las sumas, ¿verdad? La suma de todo esto. Pero nosotros no nos vamos a preocupar por realizar esas sumas a mano, ¿no?
Ustedes tienen una calculadora que puede hacer eso de ahí. Tienen MATLAB. ¿Qué más tienen? Hay calculadoras en internet que pueden realizarlas, ya suma de números complejos y todo eso. Igual esto no es muy difícil. Básicamente sacarían los coeficientes como un número complejo, lo meten a su calculadora de sistemas de ecuaciones y les va a salir la respuesta, ¿no? Básicamente al resolver, me va a quedar que el fasor B sub 3, que es el único que me importa, ya, el fasor B sub 3 es igual a, me dan un momento para verificar cuánto es, a 27.44 a menos 59.03 grados. 27.44, 27.44 a menos 49.03 grados. Ya, esto es voltios. Obviamente el fasor sigue teniendo unidades de voltios, ¿no? Porque ese fasor representa a una tensión. Es menos 59, ¿no? Menos 49. .03 grados. Básicamente es eso de ahí, ¿ya? Y recordemos que B sub 0, ¿ya? Aquí estaba el más, aquí estaba el menos, aquí estaba el fasor B sub 0. Esto estaba aterrizado aquí, entonces aquí era 0 voltios, ¿ya? Y aquí teníamos el nodito B3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, B sub 0, B sub 0 era igual a B3 menos 0, y eso es igual a B3, ¿ya? Por lo tanto, B sub 0 también es 27.44 a, como magnitud, a menos 59.03 grados. ¿Ya? Voltios. ¿Ya? Esto en el dominio de la frecuencia. si me dijeran, quieren la respuesta en el dominio del tiempo, pues básicamente aplico comparación. Yo sé que un voltaje en el dominio del tiempo con la transformación fasorial que yo tengo ahora es igual a la amplitud de voltaje por el coseno de omega t más el desfase, ¿verdad? Y yo sé que el voltaje, ese mismo voltaje en fasor simplemente es la amplitud de voltaje a un ángulo que es el desfase, ¿ya? Entonces yo tengo este fasor, de este fasor tengo que pasar a esto. Ahora me pregunto, ¿yo tengo la frecuencia angular? Podría ser, a ver, vamos a ver. ¿Tengo la frecuencia angular? No, ¿verdad? Ya. Si yo no tengo la frecuencia angular del circuito, en la que está trabajando el circuito, ya, pues bueno, como estamos trabajando en Latinoamérica, ya, con normas americanas, nosotros asumimos que la frecuencia son 60, estamos trabajando a 60 Hz, ¿ya? Entonces la frecuencia angular, ¿qué sería igual? A 2pi por esa frecuencia, ¿no? Vamos a dejarlo como 120 pi, que no recuerdo cuánto es esto de aquí, pero dejémoslo como 120 pi por ahora, ¿ya? Entonces, ahora, mi B sub m, ¿a qué va a ser igual? Simplemente sería la magnitud del fasor, ¿verdad? Que sería 27.44. ¿Ya? Mi ángulo θ sub v, ¿a qué sería igual? Al ángulo, ¿verdad? Al ángulo del fasor, menos 59.03 grados. Listo. Esto tiene unidades de voltios. Entonces, mi voltaje V sub 0 en el dominio del tiempo vendría a ser igual a la amplitud, 27.44 grados, 44, perdón, por coseno de omega t, omega es 120 pi por t, 120 pi por t, menos, bueno, sería más el ángulo, pero el ángulo es negativo, por lo tanto me queda menos 59.03 grados, voltios. Y tengo mi respuesta en el dominio del tiempo, ¿sí? Por simple comparación. Esa es básicamente la transformación fasorial que nosotros hacemos. Simplemente se traduce en hacer una comparación. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese ejercicio? Recuerden, estos factores de aquí no nos encargamos de sumar a nosotros. Pueden meterlo a su calculadora de sistemas de ecuaciones, a MATLAB, ¿ya? Y ya les va a quedar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Bueno, entonces voy a asumir que todo quedó claro,
¿ya? Igual, si se dan cuenta, el tema de nodos, ¿ya? El análisis nodal en circuitos de corriente alterna es exactamente el mismo que nosotros hacíamos en circuitos de corriente continua, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que ahora las tensiones en los nodos, ¿qué son? Fasores, nada más. Y que bueno, trabajamos en lugar de ahora con resistencias, ahora trabajamos con impedancias, ¿verdad? Impedancias que pueden ser números complejos, ¿verdad? Con parte real, parte imaginaria, o pueden ser solo números complejos, ¿verdad? En el caso de que sean solo números complejos, ¿qué representaba? Que era un inductor si la parte compleja era positiva, o que era un capacitor si la parte compleja era negativa. ¿Ya? Y si era un número, y si la impedancia solo tenía parte real, que era puramente resistiva, significa que representaba a un resistor, nada más. ¿Ya? Y que ahora las fuentes, ¿cómo las visualizamos? Como un fasor, nada más. Básicamente era eso. En eso se reduce todo, ¿verdad? En eso se traduce todo. Ya, ahora, creo que este es el mismo ejercicio, porque lo copié mal. ¿Puedes dejarme ver la... Sí, dame un momento. Es esta de aquí. Ahí la puedes ver. Ya, me dan un momento. Ya, me dan un segundo. Porque no sé si ya hicimos este ejercicio el día viernes anterior. Me confirma, Oye, me profe. dan un momento. Este ejercicio que les voy a mostrar justo ahora. Me dan un segundito. No, ya, este ejercicio es el mismo, lo copié mal. Este ejercicio ya lo hicimos. ¿Alguien recuerda? Me parece que no. Sí, sí, ya lo hicimos, profe. Ya lo hicimos. Entonces, vamos a buscar otro. Para hacer con Maya, utilice el análisis de Maya. Ya, este de aquí. Creo que este sí no lo hicimos. Entonces vamos a hacer acá. Ya, así. Ya, ahora sí. Este de aquí me parece que no lo hicimos. Creo que no. No, déjame tomarle foto, profe, a la respuesta del anterior. Sí, claro. Dame un segundo. O sea, yo le metí una calculadora al HP y pero no me salió SB3. ¿No te salió este B3 de aquí? El 27.44 menos 59.03 grados. No, me salió 6.24, 54,49 grados. En todo caso, déjame revisar más tarde y les confirmo yo por el chat si les sale esta respuesta, porque estoy Ya, tomando directamente la respuesta del PDF. ahí le puedo mandar también cómo metí los datos de la calculadora para que compruebe. Claro, claro. Sí, más tarde lo resuelvo yo con MATLAB todo esto para traerlo ya. Baja un poquito para tomarle foto. ¿Ya? Bueno, voy a suponer que sí. ¿Saben qué? Vamos sacando los coeficientes por si acaso para tratar de dejar los coeficientes nomás para tratar de llegar al sistema de ecuaciones ya exacto con los coeficientes como un solo número complejo para tratar de minimizar los errores. Y ya, si pasa algo, poner esto en la calculadora de sistemas de ecuaciones y obtener la respuesta y no confiar en la del PDF. ¿Ya? Vamos sacando los coeficientes a partir de este ejercicio. Eh, ya, a ver, me dan un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, me dicen que utilice el análisis de malla para determinar estas corrientes de malla, I1, I2 e I3 que me han definido. Ya, y para la corriente IX,
Pero bueno, la corriente X sabemos que no es una corriente de malla, ¿verdad? Es una corriente que está pasando a través de este resistor de 8 ohms. ¿Ya? Me dan el circuito, en el dominio de la frecuencia, ya, ¿no? ¿Cómo reconozco que está en el dominio de la frecuencia? Obviamente la fuente ya está como fasor. Esto es una fuente de corriente alterna. Ya, no lo han puesto así, pero es una fuente de corriente alterna. Este inductor ya está como un número complejo positivo. Este capacitor, número complejo negativo. Y este capacitor, lo mismo, número complejo negativo. Las resistencias no pasa nada, no cambian. ¿Qué más? Ya, básicamente es eso. Si se dan cuenta, es un ejercicio bastante sencillo, ¿verdad? Ya. Lo complicado aquí va a ser, en corriente alterna va a ser cuando les pidan mejorar el factor de potencia o encontrar alguna impedancia, que todavía no podemos hacer eso porque todavía no han visto potencia. Entonces, ya, bueno, vamos avanzando en esto, ya. Básicamente tendríamos que hacer el análisis de las mallitas, ¿verdad? Pero antes de eso, vamos a encontrar una expresión para la corriente IX en función de las corrientes de malla, ¿verdad? Porque sabemos que lo que vamos a aplicar es el método de mallas, ¿ya? Entonces, con el método de mallas directamente vamos a obtener la corriente de malla I1, I2 e I3. Entonces, básicamente, a partir de esas corrientes de malla, yo voy a poder encontrar mi X. Entonces, yo tengo aquí mi resistor, ¿verdad? Mi resistor de 8 ohmios, que en realidad no me importa mucho, ¿no? Yo sé que mi IX es la corriente que está pasando por aquí, ¿verdad? El fasor corriente que pasa por aquí, ¿ya? ¿Y cuáles son mis fasores de corriente de malla que pasan a través de este resistor? Está pasando mi fasor de corriente I2 en este sentido y mi fasor de corriente I1 en este sentido. Mis dos fasores de corriente. Ya, para encontrar una expresión para IX, el fasor de corriente IX, yo voy a decir que IX es mi corriente total a través de este elemento, ya, a través de este resistor. ¿Ya? Por lo tanto, el IX va a ser igual, al ser la corriente total, va a ser igual a la corriente de malla que van en el mismo sentido que IX, I1, ¿verdad? Menos la corriente de malla que van al sentido opuesto, obviamente como fasores. Y ya tengo una expresión para IX. Listo. Ya tengo una expresión para IX en función de las corrientes de malla. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el análisis de malla como tal. Vamos por orden, vamos en orden. Vamos primero por la mallita 1, ¿verdad? El análisis de la mallita 1 con el método de mallas. Listo. ¿Cómo hacíamos el método de mallas? Ya, listo. Vamos a suponer que esta corriente de malla está pasando a través de todos estos elementos al mismo tiempo, ¿no? Está pasando a través de todos los elementos de esta mallita, ¿verdad? La mallita 1. Ya. Pero, ¿qué va a suceder? Ya. En aquellos elementos por los que solo pase la corriente I1, ¿ya? Solo aquí, por ejemplo, esta resistencia de aquí, ¿ya? Vamos a decir que la corriente total es igual a I1, ¿no? Tiene sentido. Pero en los elementos en donde la corriente, en donde no esté pasando solo la corriente I1, sino que esté pasando más de una corriente de malla, por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Por ejemplo, este capacitor, ¿ya? Vamos a decir que está pasando I1 y está pasando I3. ¿Ya? Están pasando dos corrientes de malla, ¿ya? Ya. ¿Y cómo vamos a medir el voltaje en estos elementos? Cuando estemos analizando la corriente de malla I1, o sea, la mallita I1, la polaridad va a ser respecto a I1, como si solo I1 polarizara este capacitor, ¿ya? Cuando estemos analizando la corriente de la mallita 3, ¿verdad? Cuando estemos analizando la mallita 3 con la corriente de malla I3, la polarización de este capacitor va a ser así, ¿ya? Respecto a la corriente I3, ¿ya? Básicamente es eso. Es lo mismo que habíamos hecho, pero con resistencias en el primer parcial, ¿ya? Entonces, como estamos analizando la mallita M1, ya tenemos que polarizar todos los resistores en el sentido en el que se mueve la corriente I1, todos los resistores, capacitores e inductores, en el sentido en el que se mueve la corriente de malla I1 a través de esa mallita. Entonces aquí sería con más, aquí sería con menos, aquí sería con más, aquí sería con menos, ¿verdad? Y aquí sería con más y aquí sería con menos. Ya los polarizamos. Ya, obvio, esta polaridad solo me sirve cuando yo estoy analizando la mallita M1. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido de la mallita M1, ¿verdad? Así es así es como lo hacíamos, bueno, de la forma no tan simplificada, ¿verdad? Entonces, vamos a poner de un lado los voltajes de la fuente, ¿verdad? De un lado la ley de voltaje de Kirchhoff. Me voy a mover a través de la mallita, me muevo a través de la mallita y veo que solo tengo una fuente, ¿verdad? Y en el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cómo me muevo a través de esa fuente? Voy desde el menos hacia el más.
Por lo tanto, su voltaje va a salir positivo en este lado del signo igual, ¿verdad? 12 a 64 grados. ¿Ya? Pongo el signo igual porque no tengo más fuentes. ¿Ya? Ahora tengo que sumar los voltajes de los resistores, ¿verdad? En el sentido de la ley de voltajes de Kirchhoff y con la polaridad que yo le definí, que va de acuerdo a la corriente de malla I1, ¿ya? En el primero, ¿cuál va a ser el voltaje? Sería simplemente I1, que es la corriente total a través de ese resistor, multiplicado por la impedancia, que es simplemente una impedancia puramente resistiva, ¿ya? Listo. Más, ¿verdad? La siguiente, me va a quedar el voltaje de este resistor, ¿ya? Que va a ser su impedancia, ¿verdad? Menos J15, perdón. Menos J15. Un momentito, déjenme ver si tengo esto. Ya. Ya, estamos bien. Más menos J15, ¿ya? Ese menos es porque la propia impedancia es negativa, ¿no? Porque es un capacitor, ¿ya? Por la corriente total, ¿ya? Para esto me sirve la polaridad que yo definí, ¿ya? La corriente total va a ser la corriente de malla que se mueve de más al menos, es decir, la corriente de malla que yo estoy analizando, siempre va a ser la corriente de malla que yo estoy analizando, y uno, menos la otra corriente de malla. Como todas las corrientes de malla, ojo, como todas las corrientes de malla las definí en este mismo sentido, ¿ya? Aquí siempre me va a quedar restando la otra corriente de malla. Porque si se dan cuenta, esta corriente de malla I3, ¿cómo se mueve respecto a esta polaridad? De menos a más. Si yo me hubiesen definido I3 en este sentido, ¿ya? Acá me habría quedado sumando I3, porque ahora se movería de más al menos, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Bueno, eso es lo mismo que habíamos visto para circuitos DC, ¿no? Ya, ahora, la siguiente. La siguiente sería 8, ¿verdad? La impedancia total de ese elemento, 8 ohmios, ya una impedancia puramente resistiva por la corriente total, la que va del más al menos, y 1, menos la que va del menos al más, y 2. Lo mismo, si estuviese definido en otro sentido, estaría sumando ese y 2. ¿Ya? Y ya básicamente tengo mi primera expresión. Esta es la forma correcta de analizar por el método de Maya. ¿Ya? De aquí se define, bueno, de aquí nace el método de Maya. Básicamente es un método generalizado que asume corrientes de Maya y hace una ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo más rápido? Ya lo hemos visto. El voltaje de la fuente queda igualito, ¿verdad? 12 a un ángulo de 64 grados. Pero como estoy analizando la corriente de Maya I1, pongo positivo su corriente de Maya. ¿Ya? Y acá, abro paréntesis, la suma de todas las impedancias por las que pasa esa corriente de malla sería la impedancia de 20, más la impedancia de 8, más la impedancia de, bueno, menos la impedancia de J15, ¿verdad? Porque esta impedancia es negativa. Listo. Menos, como todas las corrientes de malla están pasando de forma opuesta a la corriente de malla I1, sería menos la corriente de malla I2 por la impedancia por la que ella pasa, ¿verdad? La impedancia compartida. ¿Ya? Y lo mismo para la otra. Menos I3 por la impedancia por la que ella pasa. Menos J15. Y ya está. Me queda esta forma que es un poco más depurada, por así decirlo. ¿Ya? Esta me pide utilizar el método de Maya, sí. Ya, este era un ejercicio de método de nodos. Pero bueno, ya utilizamos el método de Maya. Entonces, básicamente, aquí me quedaría, resolviendo esto, me quedaría el coeficiente de I1, me quedaría 28. 28 menos J15 por I1 menos 8 por I2 menos, bueno, más J15, ¿verdad? Más J15 por I3 igual a 12 a 64 grados. Mi primera expresión. De aquí en adelante vamos a utilizar esta forma para encontrar directamente la expresión, ¿ya? Que obviamente cuando tengamos fuentes controladas, esto va a complicarse un poquito porque ya la expresión de la fuente, del voltaje de la fuente controlada me va a quedar acá en función de una corriente de malla y voy a tener que pasar al otro lado y ya está. Pero bueno, en este caso no se da. Ahora, me olvido de la polaridad, de la ley de voltaje de Kirchhoff que dice aquí porque ya terminé de analizar esta mallita. Ahora voy a la mallita 2. Voy a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido. Ya sé porque es el mismo sentido que la corriente de malla. Ley de voltaje de Kirchhoff en este sentido. Voy a polarizar todos los elementos pasivos
en función de la corriente, de cómo se mueve a través de ellos la corriente de malla I2. Este se mueve, la corriente de malla I2 está subiendo, entonces se polariza así. Está yendo de izquierda a derecha, por eso se polariza así. De arriba a abajo y por eso se polariza así. Listo. Ahora, bueno, básicamente vamos a hacerlo de la forma más simplificada. Entonces voy a poner directamente la corriente de la mallita I2, el fasor corriente, abro paréntesis, la suma de todas las impedancias por las que pasa esa corriente de malla, J16 menos J25 más 8. Entonces sería 8 más J16 menos J25. ¿Ya? Menos la corriente de malla I1 por 8, ¿verdad? Porque a través de este resistor de 8 ohmios, ¿verdad? De esta impedancia de 8 ohmios, está pasando la corriente I2 hacia arriba y la corriente I1 hacia abajo. Por eso la corriente I1, al estar pasando en sentido opuesto a la corriente I2, tengo que restarla. ¿Ya? Lo mismo sucede con la impedancia J16. Sería menos I3 por J16. Y esto es igual a 0 porque no tengo ninguna fuente en esa mallita. ¿Ya? Ojo, I3 está pasando por aquí. Si se dan cuenta, está pasando así. E I2 está pasando así. Por eso, al ir en sentido contrario a I2, tengo que restar. Si fuese en el mismo sentido, se suma. Ya, ahora, básicamente me quedaría menos 8 y 1. ¿Ya? Más 8 menos J9. Menos J9, si no me equivoco. Y 2. Menos J16 y 3. Igual a 0. Mi expresión número 2. Ya, para mi expresión número 3, vamos a analizar la mallita 3. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, hasta ahí me avisa. ¿Qué es esto? Ahora sí. Entonces, dicho eso, vamos a analizar la mallita 3. Me dan un segundo. A ver, vamos a analizar la mallita 3. Ya, esta es mi mallita 3. Voy a olvidarme de la polaridad y la ley de voltaje de Kirchhoff que yo definí en este sentido. Ya, ahora tengo que polarizar en función de esta mallita 3, más menos, ¿verdad? Más menos, ¿verdad? En función de cómo se mueve la corriente de malla 3, ¿ya? Aunque, bueno, polarizar aquí ya no me importa tanto porque ya directamente estoy aplicando la forma un poquito más simplificada, ¿ya? Directamente pongo mi corriente de malla I3, abro paréntesis, la suma de las impedancias por las que pasa esa corriente de malla, que son las que polaricé, J16 menos J15 y 10. Sería 10 más J16 menos J15. Ojo, ustedes ya podrían poner directamente el fasor que ya les queda aquí, ¿verdad? Perdón, el número complejo que ya les queda. Simplemente les quedaría 10 más J1 menos la corriente de malla I1 por menos J15, ¿verdad? ¿Por qué tengo que restar I1? Porque I1 se mueve en sentido contrario a I3 en la impedancia J15, menos J15, ¿no? Menos la corriente de malla I2 por J16, ¿ya? La tengo que restar porque se mueve también en sentido contrario. Igual a 0 porque yo no tengo ninguna fuente en esta mallita. ¿Listo? Básicamente aquí me quedaría me quedaría J15 por el fasor de corriente I1 menos J16 por el fasor de corriente I2 por el fasor de corriente I2 más 10 más J1, bueno, 10 más J por el fasor de corriente I3. Y eso es igual a 0. Mi tercera expresión. Ya, si me pidieran llegar a la matriz, ¿ya? A la matriz con los coeficientes, ¿verdad? La matriz de impedancias, ¿ya? La matriz de impedancias, simplemente voy a hacer una matriz y aquí voy a poner los coeficientes de I1, I2 e I3. El primer coeficiente de I1 sería el 28 menos J15, ¿verdad? De la primera expresión. 28 menos J15. El segundo coeficiente de I1 sería menos 8 de la segunda expresión. El tercer coeficiente sería J15. El primer coeficiente de I2, menos 8, si no me equivoco.
menos 8. Segundo coeficiente de I2 sería 8 menos J9. 8 menos J9. Y tercer coeficiente menos J16. Ya, el primer coeficiente de I3, perdón, sería J15. J15. El segundo coeficiente de I3, menos J16. Menos J16. Y el tercer coeficiente, 10 más J. 10 más J. Mi matriz de impedancias. Aquí estarían fasor I1, fasor I2 y mi fasor I3. Bueno, ahí. Igual a las respuestas que me quedaban aquí, ¿verdad? 12 a 64 grados. 12 a 64 grados. ¿Verdad? Lo que estaba en el otro lado del igual. 0 y 0. Tengo mi matriz. Bueno, si alguien quiere poner eso en la calculadora de sistema de ecuaciones y me confirma si salen las respuestas que voy a poner. Bueno, debería salir que I1 es igual a, me dan un momento, 0,3814 a un ángulo de 109, si no me equivoco. No sé si la tengo en radianos, en grados, pero a mí me salió menos 0,13 y 1. No, sí sale eso, Ah, 0.38. no lo he transformado. No, sí, 0,38 a 109.6. Gracias. Entonces estamos bien. I2 sale 0,343. 0,343 a un ángulo de 124.4. Una cosa, puede ser que no les envíen una tarea hasta casi terminar el semestre, unos días antes del examen. Puede ser que les envíen 2 días, porque bueno, así sucedió cuando yo vi la materia, esperaron hasta el final para enviar las tareas. Entonces no tendrían mucho con qué practicar. Entonces tienen que resolver ejercicios del libro. Ya, si descargaron el libro de Sádiku, el Sádiku está chévere porque se les va a servir mucho para el tema de acoplamiento magnético. Es muy bueno ese libro por esa parte. Y bueno, básicamente tendríamos que ahora reemplazar estos fasores en la expresión de IX, ¿ya? Entonces, por lo tanto, IX al ser igual a I1 menos I2, me quedaría, ya lo tengo resuelto también, pero lo podemos sacar, ¿ya? Bueno, 0,1005, bueno, 1005 a un ángulo, no veo el ángulo, a un ángulo de 48.5 grados. Obviamente, para restar estos fasores, ustedes tendrían que llevarlos a su forma rectangular, ¿verdad? Llevan I1 a su forma rectangular, I2 a su forma rectangular y restan. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria y se acabó. ¿Ya? Y bueno, les quedaría IX en forma rectangular. Eso lo pueden transformar a forma magnitud ángulo o dejarlo así tal cual como está aquí. O dejarlo así tal cual en forma rectangular, ¿ya? No importa. Eso, respuesta es respuesta. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Puedes ponerle nuevo el circuito? Es que no estaba IX. Sí, no hay problema. Gracias. Ya, listo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo? Bueno, si no tienen dudas, vamos al siguiente ejercicio, que creo que está acá. Ya. Se supone que los ejercicios anteriores eran los dos de método de nodo, solo que me confundí y puse uno de método. Este de aquí está repetido.
Aquí lo voy a poner un ejercicio de método de mallas en lugar de ese, pero método de nodos en lugar de ese, pero bueno. Vamos a resolver este de aquí por el método de mallas, ¿ya? Ahí. Entonces, para resolver este ejercicio, perdón, tengo los brazos, estaba estirando los brazos, ahora sí. Para resolver este ejercicio, ahora sí. Para resolver este ejercicio, ya, me dicen utilizar el análisis del método de mallas para encontrar I sub 0 en el circuito de la figura adjunta. Ese ejercicio Sí, ya lo hizo el día. ¿ya lo hicimos? Él no te lo Ya, puso hoy. entonces... Ah, sí, ¿no? Entonces déjame cambiar el ejercicio. Tengo que... No, vamos a poner otro ejercicio. Este también ya lo hicimos. Entonces, este ejercicio... Ya, entonces vamos a utilizarlos acá. Método de mallas. Este de aquí también es sencillo. Bueno, este de aquí me pide... Este de aquí es más sencillo todavía. Entonces, este de aquí creo que no lo hemos hecho. Este del método no. Y bueno, al final hacemos uno de superposición. Vamos a hacer este de aquí, el método de mallas. Este de análisis nodal. Bueno, entonces tenemos un ejercicio de análisis nodal. Me dice que utilizando análisis nodal encuentre la corriente I en el circuito de la figura adjunta. Ya, esta es la corriente I. Ya. Bueno, no la puedo encontrar de forma directa cuando hago el análisis nodal, ¿verdad? Para encontrarla de forma directa, tengo que encontrarla de forma indirecta, ¿verdad? Aplicando la expresión de que el fasor corriente es igual a el fasor de voltaje dividido para la impedancia por lo que está definido ese voltaje, ¿no? Ya lo vamos a ver. Me dan un segundito. Ahora a ver. Si me piden aplicar el método de nodos, ya me fijo. ¿Este circuito ya está en el dominio de la frecuencia? Sí, ¿verdad? Ya sabemos cómo reconocerlo. Ahora me fijo. ¿Tengo alguna fuente controlada? Sí. 2i. Ya. Bueno, por ahí sé que tengo que hacer otra cosa. Ya, ahora voy a definir los nodos. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Definir mi nodo de tierra o mi referencia. ¿En dónde me conviene aterrizar? A mí me conviene aterrizar aquí abajo, ¿no? Si yo aterrizo el circuito aquí abajo, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya no voy a tener que hacer ecuación para este nodo, ¿verdad? Porque se me estaría formando, si no aterrizara aquí, estaría formándome un supernodo entre estos dos nodos de aquí, ¿verdad? Por la fuente de voltaje. Pero al yo conocer el voltaje del nodo inferior, que es 0 voltios, yo tengo directamente el potencial en el nodo de arriba, ¿no? Eso lo recordamos de análisis nodal en DC, es lo mismo. Ya, entonces ya elegí en dónde voy a aterrizar. Ahora voy a encontrar o marcar todos mis noditos, ¿verdad? Resultantes, que no sean la Tierra. Y tengo que analizar dos noditos prácticamente. El de acá no lo tengo que analizar. ¿Por qué? Ya, bueno, aquí se me formaría un supernodo. Entonces, vamos a analizar entonces la expresión de la fuente. Déjenme ponerle nombres. Vamos a ponerle a este le vamos a poner n sub 1 a un potencial b sub 1 y a este n sub 2 a un potencial b sub 2. ¿Ya? A este ni le vamos a poner nombre. Una pregunta. Sí, dime. ¿Es necesario hacer supernodos ahí? Supongo que solo deberíamos, o sea, podríamos hacer solo con dos nodos y decir que la corriente que entra al nodo 1, al que está en verde, sería 20 a un ángulo de menos 90 sobre 2. Y ahí ya trabajaré con dos nodos. Ajá, no tengo que hacer un supernodo en realidad. Si a eso te refieres. O sea, no hay que hacer en realidad un supernodo. Este nodo de aquí ya es conocido. Ya lo vamos a encontrar directamente con la expresión de la fuente. ¿A eso te referías? O... No, o sea, solo trabajar con dos nodos para que quede una matriz de 2 por 2. Claro, solo vamos a trabajar con dos nodos, con el nodito B1 y el nodito B2. ¿Sí? ¿O no era esa tu pregunta? No, nada. ¿No era eso? Mm. No, es que, o sea, yo en corriente directa, cuando tenía secado, No sé si soy solo yo, pero se te cortó el audio. ya, ahí creo que se escucha.
Sí. Sería la suma, digamos, del inductor, del capacitor, del resistor. Y la corriente que sale es la de 5, pero la corriente que entra sería la fuente de 20 a un ángulo de menos 90 sobre 2. Ajá, sí, básicamente le estarías restando la de 20 a menos 90 sobre 2. Claro, para Sí, evitarnos hacer el otro nodo y solo directo, ¿no? Así como te... sí, sí, puede ser. O sea, sí, a eso vamos a llegar. Sí. Básicamente a eso vamos a llegar. Mira, primero, para encontrar este potencial aquí, como tú lo dijiste, este potencial de aquí, para encontrarlo, ¿qué tenemos que fijarnos? En la fuente, ¿no? En la fuente que me está formando prácticamente el supernodo. Si se dan cuenta, en el lado negativo de esa fuente, ¿qué está? Está aterrizado, ¿verdad? Entonces sabemos el potencial aquí que es 0 voltios, ¿ya? O 0 a 0 grados, ¿ya? Bueno, a cualquier ángulo, igual con magnitud 0, le va a salir 0 a los dos componentes, ¿ya? Y aquí tenemos el potencial azul que nosotros, el potencial aquí, ¿ya? Este potencial aquí que nosotros no habíamos encontrado todavía, ¿ya? Entonces, básicamente sabemos el voltaje de la fuente, que es 20 a menos 90 grados. Básicamente, si nosotros queremos encontrar el nodo de aquí, simplemente sería, vamos a llamarlo un potencial B, ¿ya? Por ahora. Entonces, básicamente, el voltaje de la fuente, que es 20 a menos 90 grados, es igual a el potencial en el terminal positivo de la fuente, en el terminal positivo, que es B, menos el potencial en el terminal negativo, que es 0 a 0 grados, ¿ya? Básicamente, restarle un número, restarle 0, un fasor de amplitud 0, es como no restarle nada, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el fasor B, la tensión B en ese punto, va a ser 20 a menos 90 grados, como decía el compañero, ¿ya? Es correcto. Ya conocemos la tensión en este punto. Vamos a ponerla directamente. Bueno, básicamente vamos a decir que esta tensión de aquí, este voltaje de aquí es la tensión de este nodo, ¿ya? Me dan un segundito y vamos a continuar. Me dan un segundo que tengo que hacer una cosa. Eh, mm, un momento, por favor. Ya, a ver. Ya, a ver, ahora sí. Entonces, básicamente, ahora ya tenemos esta tensión del nodo, ¿verdad? Como decía el compañero. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer el análisis nodal tal cual en los noditos 1 y 2. ¿Ya? Eso sí tenemos que analizarlos, el nodito 1 y el nodito 2. ¿Ya? Mm, sí, porque, bueno, podríamos simplificarlo, hacer una fuente de voltaje, pero me quedaría un nodo en medio. Y luego sumarlo. Sí, sumarlo y hacer una sola fuente de voltaje. Pero igual me quedarían dos nodos. No pasa nada. Bueno, analicémoslo así tal cual está, ¿ya? Entonces, vamos a analizar mi nodito 1, ¿ya? Recuerden, cuando yo quiero analizar un nodo, entonces voy a poner el potencial de ese nodo positivo, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de todas las impedancias tocando ese nodo. 1 sobre 2, que es esta impedancia puramente resistiva, más 1 sobre 2, más la otra impedancia sería 1 sobre menos J2, ¿verdad? La impedancia de ese capacitor, más 1 sobre J1, ¿verdad? Menos, ahora me fijo, ¿esas impedancias son compartidas? Sí. Bueno, esta de aquí está compartida con el 0 voltios, ¿verdad? Con la Tierra, entonces a esa no le hago caso. Me voy a fijar, esta de aquí está compartida con este nodito de aquí, ¿verdad? Con esta tensión de aquí. Entonces, le tengo que restar esa tensión, que es 20 a menos 90 grados, ¿verdad? Que ya es conocida por 1 sobre 2, que es 1 sobre la impedancia que los comparte. ¿Ya? Listo. Y le tengo que restar ahora el B2 por 1 sobre J1, que es la impedancia
del inductor que une a la tensión B1 con el de la tensión B2, ¿ya? Al estar compartida, tengo que restarle el otro nodo, ¿ya? Y eso es igual a menos la corriente que sale, ¿verdad? Por medio de esa fuente, ¿verdad? Que es 5 a 0 grados. Entonces, así quedaba la expresión. Eso es lo que decía el compañero. Pero el problema es que tienes que restarle la tensión de este nodito B2. Sí hay una forma de hacerlo un poco más reducido, pero como que no. O sea, habría que reducir a partir de aquí y esto de acá, transformar y todo eso. Pero, ¿para qué? Tampoco es algo muy complejo, ¿ya? Entonces, básicamente, aquí me quedaría B1 por un medio. Bueno, vamos a trabajar esto de aquí, ¿verdad? Si yo multiplico, bueno, sería, a ver, un medio menos 1 sobre J2. Es una pregunta, ¿se puede hacer lo de transformación de fuentes de corriente a fuentes de voltaje, pero ahora con inductores y capacitores? Sí, Y es el mismo proceso. sí. Sí, básicamente, mira, si tú quieres transformar esto de aquí, ya, si tú quieres transformar esto de aquí, vamos a poner la fuente. Vamos a poner la fuente y el inductor. Ya no tienes que verlo como un inductor, tienes que verlo ya como una impedancia, ¿ya? Siempre, con cualquier impedancia tú puedes hacer la transformación de fuente, ¿ya? Básicamente, ese inductor es una impedancia puramente inductiva. Ya creo que eso no les había dicho. Esta impedancia es puramente inductiva, J1. Entonces, básicamente, la transformación, como está, al estar en paralelo, sería una impedancia en serie con una fuente de voltaje. ¿Dónde va a tener el voltaje, el más? Aquí, ¿verdad? Donde apunta la flecha. Esto es una fuente de corriente alterna. Ya. La impedancia va a ser la misma, ¿verdad? J1. Pero la expresión de la fuente de voltaje, el fasor voltaje, va a ser igual a la expresión de la fuente de corriente a 0 grados multiplicado por por la impedancia, ¿verdad? J1. ¿Ya? Y como esto es un número real, ¿verdad? 5 a 0 grados es 5 nada más, me quedaría J5 voltios. ¿Ya? Y ahí me quedaría la transformación de fuente. ¿Sí me voy a entender? Perfecto, Sí. profe, y en el ejercicio también puede haber visto esa fuente de voltaje como en serie con la resistencia, como una fuente de corriente paralelo también. ¿Cuál resistencia? Ah, ya, O sea, la fuente de corriente de aquí con esta... no, la que está a la izquierda, la fuente de voltaje y la resistencia. Una fuente de Sí, corriente. Ah, ya. sí, las Para puedes verlo transformar mejor ahí. también. Sí, Gracias. también, está bien. No hay ningún problema. Se podía transformar. Pueden aplicar cualquier tipo de transformación aquí. Si se dan cuenta, también aquí, por ejemplo, aquí tenían una estrella, una conexión en estrella. La podían transformar a delta. Ya, a ver qué pasa. Pero eso en general no traten de utilizarlo aquí porque no creo que se pueda reducir mucho con eso. Hacer la transformación aquí, la transformación de fuentes y la transformación con esta fuente de aquí. Y pueden llegar a sumar por ahí algo, pero no se les va a reducir mucho. De hecho, les va a quedar más nodos de lo que con los que empezaron. Entonces, por eso no hice la transformación. Pero bueno. A ver. Y aquí les quedaría menos B2 por 1 más J1 igual a menos 5. Menos 5 a 0 grados es simplemente menos 5, ¿no? Menos 5 más 20 a menos 90 grados, ¿verdad? Ya, listo. ¿Qué sucede aquí? Este 20 a menos 90 grados aquí es igual. Bueno, esto sería menos 5. Y un número a menos 90 grados simplemente es Profe, menos J. 20 está dividido por 2. Ah, perdón, 20 sobre 2. Sí, disculpen. Aquí sería menos 10. Ya. Menos 10, ¿verdad? A menos 90 grados significa menos J, nada más. ¿Ya? Menos J a 10. 10, ¿ya? Porque 20 sobre 2 es 10. Ya, listo. Ya tengo despejado esto un poquito. Ahora, si yo quiero poner, bueno, me parece que aquí se puede simplificar un poquito esto. Sería un medio, sería 0.5 la parte real. Vamos a sumar solo la parte compleja. Y me quedaría, a ver, si saco 1 sobre J, me quedaría un medio, bueno, me quedaría menos un medio más 1, menos un medio, 0,5 sobre J, si no me equivoco.
0,5 0,5 sobre J. Ya, y esto me queda, al simplificarlo un poquito, me queda menos J 0,5. Ya, al simplificarlo un poquito. Me avisan si me confundí ahí, porque no lo estoy viendo bien, por si acaso. Lo estoy haciendo súper rápido. Aquí me quedaría más J, ¿verdad? Multiplicar aquí. Lo que estoy haciendo es multiplicar, ¿verdad? Por la conjugada. Lo que estoy haciendo es multiplicar por la conjugada. Por si acaso. A ver, en este caso de aquí, si yo multiplico por la conjugada, ¿por qué tendría que multiplicar? Por menos J, ¿verdad? La conjugada de un número complejo, en este caso este, es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces tendría que multiplicar por menos J y dividir por menos J. Y dividir para menos J. ¿Ya? Al multiplicar por menos J, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá arriba. Ya, me va a quedar, obviamente me va a quedar el B2, ¿no? El B2. Vamos a ponerle el signo negativo aquí. El B2. Y aquí me va a quedar menos J menos J cuadrado, ¿verdad? Porque es J1, ¿ya? El menos J, el J al cuadrado, que es igual a menos 1, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué me queda esto? Menos 1 por menos, más, me queda menos J, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo podría quitar esto de aquí. Podría quitar esto de aquí, cambiar el signo acá y poner aquí J. Ya está, ¿ya? Por si acaso. Si alguien no lo vio, me avisen. Solo es multiplicar por las conjugadas para quitarme la parte imaginaria del denominador. ¿Ya? Y esto es igual a menos 5 a menos J10 a menos 5 menos J10. Ya, listo. Ya tengo la expresión. La primera expresión. ¿Ya? Si alguien no lo veo, estoy yendo muy rápido, me avisen. Entonces, o si estoy cometiendo algún error, que es muy probable. ¿Ya? Entonces, para mi nodo B2, pongo la tensión de ese nodito. Voy a poner la suma de los 1 sobre de las impedancias que están tocando a ese nodito. Sería 1 sobre J1 más 1 sobre 4. 1 sobre J1 más 1 sobre 4. A un ángulo de, perdón, ya, ahora sí, menos, ahora me fijo, hay una impedancia compartida, ¿verdad? La impedancia de J1 está siendo compartida con el nodo B1, entonces le tengo que restar B1 por 1 sobre la impedancia que las comparte, ya que es 1 sobre J1, nada más. ¿Ya? Y esto es igual a la voltaje de las fuentes a las corrientes de las fuentes de corriente que están entrando, ¿verdad? La suma de las corrientes menos las corrientes de las fuentes de corriente que están saliendo de ese nodo. Si se dan cuenta, todas las corrientes están entrando. Pero ¿qué tengo aquí? Tengo una fuente de corriente controlada, ¿verdad? Que depende de la corriente I. ¿Ya? Entonces ahora tengo que buscar ¿a qué es igual esa corriente I? Bueno, esa corriente I, si yo dibujo este capacitor, esa corriente I está bajando por aquí, ¿verdad? ¿Cómo polarizaría esa corriente I a ese capacitor? Con más por donde entra y menos por donde sale, ¿verdad? ¿Cuál es la reactancia de ese capacitor? Menos J2. ¿Ya? ¿Cuál es el potencial en la parte superior? El potencial V sub 1. ¿Cuál es el potencial en la parte inferior? 0 voltios porque es la Tierra. ¿Ya? Entonces la corriente I sería igual al potencial en la parte superior menos el potencial en la parte inferior dividido para la impedancia por la que está pasando esa corriente I. Básicamente, esta corriente I sería igual a V1 por 1 sobre menos J2. ¿Ya? Vamos a dejarlo así tal cual. Entonces ya tengo la expresión para I. Entonces ahora sí, voy a poner aquí. Sería 5 a 0 grados, que es la corriente de la fuente independiente, más V1, más 2 veces V1, porque es 2 veces I. ¿Ya? 2 veces I. ¿Ya? Pero I es igual a V1 por 1 sobre menos J2. Listo. Que esto es, ojo, esto es I. El fasor de corriente I. Ya, listo. Tengo mi segunda expresión. Vamos a tratar de agrupar términos y todo eso un poquito. Aquí me quedaría menos J, si no me equivoco. Entonces quedaría, a ver, B2 por menos J más 4, más 0,25, que es un cuarto. 0,25, 25, que es un cuarto. Aquí me quedaría más B1 por J. Ya, ojo, estoy multiplicando por conjugadas nada más. Ya, acá lo mismo, multipliqué por la conjugada.
Ya, acá me quedaría 5 más, si multiplico 1 sobre J2 por la conjugada, sería menos J2, perdón, más J2 sobre J2. Positivo, porque ese es J2. Me quedaría 2 por B1 fasor por J2 dividido para 4, Ya, si no me equivoco queda eso. Entonces aquí se me va todo esto. Queda 1, me queda J. Entonces aquí tengo que pasar a restar B1J. Entonces me quedaría... Bueno, ya no me queda ni siquiera B1. Ya ni siquiera me queda B1. Si se dan cuenta, esto de aquí me queda B1 por J de este lado. Todo esto de aquí me queda B1 por J, si no me equivoco. Sí, B1 por J. Y si lo paso a restar, se me va a restar con este B1 por J y se me va a hacer 0. Entonces me va a quedar directamente que B2 menos J más 0,25 es igual a 5. Y de aquí tengo que sacar B2. B2 es igual a 5 dividido para menos J más 0,25. Si yo quiero resolver esto, tengo que multiplicar por la conjugada, ¿verdad? Que es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. J más 0,25, ya es un número complejo con parte real, ¿verdad? J más 0,25. Me avisa si estoy cometiendo algún error. Y acá abajo me va a quedar la magnitud de este fasor, ¿verdad? La magnitud, bueno, me va a quedar la parte compleja al cuadrado más la parte real al cuadrado. Me quedaría 1 al cuadrado más 0,25 al cuadrado, ¿verdad? Que es la magnitud al cuadrado. Dividido para 5 más 5J, perdón, J5, ¿verdad? 5 por J. J por 0,25 es 1.25, perdón, 5 por 0,25 es 1.25, si no me equivoco. Y aquí me quedaría, bueno, me quedaría 1 más 0,25 al cuadrado. Me quedaría 1, ya, entonces 5 dividido para 1 más 0,25 al cuadrado. Me va a dar esto 4.70 ya. Esto me va a dar 4.7059. Parte imaginaria. ¿Ya? Y la parte real sería 1.25. 1.25 sobre eso. 1.25 dividido eso. Me daría 1.17. Más 1.1765. Ya. Esto es como en forma de fasor. En forma de magnitud de ángulo, perdón. ¿Ya? En forma en forma rectangular. En forma de magnitud de ángulo simplemente sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿verdad? 4.7059 al cuadrado. Y esto me da 4.85073 a un ángulo del arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿verdad? Sería 4.7059 dividido para 1.1765 a un ángulo de 75.9635 grados. Voltios, ¿ya? Como fasor. Ya, déjenme comprobar. Y ni siquiera me pide ese fasor. Bueno, no importa. Entonces ya tengo el fasor de voltaje B2, ya que por alguna razón me salió para encontrarlo de una vez. Ya si no me equivoqué en esta expresión, me sale para encontrarlo directamente. Ahora tengo que reemplazar ese fasor de voltaje B2 aquí, en la expresión de aquí, y ya tengo el fasor de voltaje B1. Si no estoy cometiendo ningún error. Entonces, básicamente, bueno, voy a reescribir esta expresión un poquito. Ya me quedaría B1, fasor de voltaje B1 por 0,5 menos J 0,5
más el B2, que es 4.85, 4.85073 a un ángulo de 75, bueno, sí, 75.9635 grados, ¿ya? En lugar de poner J, voy a poner 1 a 90 grados. Es lo mismo, 1 a 90 grados es lo mismo que decir J, ¿ya? Por si acaso. Y esto es igual a menos 5 menos J10. Menos J10, perdón, ahora sí. Ya, ahora, ¿por qué lo llevé a magnitud ángulo? Porque es más fácil multiplicar, ¿ya? Multiplico magnitud por magnitud, me queda esto 4. Lo mismo, 4.85073 y sumo los ángulos. Me quedaría 165.9635 grados. Y esto es igual a menos 5 menos J10. Y esto es B1 por J5 menos J 0.5. Más esto. Ahora tengo que pasar a restar, ¿verdad? Paso a restar. Y paso lo que está multiplicando el B1 a dividir. Me quedaría menos 5 menos J10 menos 4.85073 a un ángulo de 165.9635 grados dividido para 0,5 menos J 0,5 y eso es B1. Obviamente esto de aquí lo tengo que pasar a forma rectangular para poder restar, ¿verdad? Lo tengo que pasar a forma rectangular y bueno, de ahí tendría que restar, bueno, de ahí tendría que multiplicar para que no me quede un número complejo abajo. Tendría que multiplicar por 0,5 la conjugada, ¿verdad? 0,5 más J 0,5, solo es cambiarle el signo de la parte compleja. 0,5 más J 0,5 y ahí ya me quedaría B1, ¿ya? No lo voy a sacar porque es bueno, si se dan cuenta es una expresión un poquito larga, por así decirlo. Entonces, bueno, de ahí para encontrar la corriente I, aquí yo dije que era igual. ¿Dónde está? A B1 por 1 sobre menos J2, ¿verdad? Entonces la corriente I, que es la que me piden, es igual a B1 por 1 sobre menos J2, que para evitarme tener este menos J2, multiplico por J2 y divido para J2, ¿ya? Que acá abajo me va a dar 4 y arriba me va a dar 2, entonces me va a dar un medio. Me quedaría B1 por J sobre 2. ¿Ya? No me equivoco, ¿ya? Y bueno, si yo encuentro B1 y saco todo esto, me va a quedar, bueno, debería quedarme 7.90055. 7.90055 a un ángulo de 43.5 grados. Amperio. Bueno, básicamente esa es la expresión. Eso es el ejercicio. ¿Ya? Esto de aquí no lo resolví porque ya era un poquito extenso la solución, ¿no? Habría que transformar esto de aquí hay que transformarlo a un número complejo, restar, y bueno, y ahí simplemente multiplicar y dividir. Pero eso lo hace MATLAB, ¿ya? O lo hace la calculadora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vieron algún error o algo? No. ¿Todo claro? Bueno, si está todo claro hasta ahí, vamos a hacer otro ejercicio. Este está demasiado sencillo. Este ya lo hicimos. Vamos a hacer un ejercicio de superposición en el tiempo que nos queda.
Ya me dicen, utilice el teorema de superposición para encontrar B sub 0 en el dominio del tiempo en el circuito de la siguiente figura. ¿Ya? Aunque no me hubiesen dicho que utilice el... Creo que este ya lo hicimos, ¿o no? Creo que era similar, Déjeme pero ver. tenía diferentes valores. Sí, era uno similar, porque el otro era de una fuente de 72 voltios. Sí, es que solo hay dos ejercicios del teorema de superposición, de ahí es puro Thevenin. Entonces, bueno, este es parecido al que ya hicimos, pero solo es un arreglo diferente de elementos, ¿ya? Si se dan cuenta, aunque no me hubiesen pedido aplicar el teorema de superposición, yo sé que de ley tengo que aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo, en primer lugar, tengo fuentes DC en conjunto con fuentes AC. ¿Ya? Fuentes de corriente continua en conjunto con fuentes alternas, de corriente alterna. ¿Ya? Y en segundo lugar, tengo dos fuentes de corriente alterna con distinta frecuencia angular. ¿Ya? Y el análisis en el dominio de la frecuencia, valga la redundancia, ¿ya? Se trata de analizar fuentes, ¿ya? Analizar en conjunto fuentes que tienen la misma frecuencia angular, ¿ya? Por eso yo tengo que aplicar ahí la superposición, porque tengo fuentes con distinta frecuencia angular, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo estoy sí o sí obligado a aplicar el teorema de superposición. Entonces, vamos a aplicarlo. Si se dan cuenta, obviamente el ejercicio no me lo pueden dar en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo dos frecuencias distintas, ¿ya? Entonces, tengo que yo aplicar la transformación fasorial a cada ejercicio. Pero vamos primero a redibujar el circuito para la primera fuente. ¿Con cuál hacemos primero? Hagámoslo con la fuente de C, que es lo más sencillo, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto. De hecho, debería tomar nomás la respuesta con la fuente de C, no sé. Bueno, vamos a hacerlo por si acaso. Entonces, básicamente, el capacitor en las fuentes de C, ¿qué es? Un circuito abierto, ¿no? Cuando estamos hablando de fuentes de C, el capacitor es un circuito abierto. Ya, la fuente de corriente, como la tenemos apagada, es un circuito abierto también. La fuente de voltaje, como la tenemos apagada, es un cortocircuito. Ya, aquí estaba la fuente de voltaje. El inductor en corriente continua, que es igual a un cortocircuito también, tenemos la fuente. Listo. En eso se reduce nuestro circuito en AC. En DC, perdón. 15 voltios. 15 voltios. Listo. Aquí es igual B sub 0. A simple vista. Aquí está B sub 0, ¿verdad? Es el voltaje del capacitor. Ya. A simple vista, B sub 0 está en paralelo con el voltaje de la fuente, ¿verdad? Está en paralelo. Más con más, menos con menos. Entonces B sub 0 directamente es igual a 15 voltios. En B sub 0, en DC vamos a decir, ¿no? Es igual a 15 voltios, el voltaje de la fuente. Listo, se termina el análisis en DC. Ahora, el análisis en AC ya es otra cosa. Ahora, tengo que dibujar la fuente. La fuente de voltaje, vamos a hacerlo primero con la fuente de voltaje encendida. Ya, tengo que dibujar aquí el resistor, aquí el capacitor. Aquí tengo que dibujar, ya no tengo que dibujar la otra fuente. Tengo que poner un circuito abierto. Aquí tengo que dibujar el inductor, que ahora sí va a trabajar. Y en donde estaba la fuente de voltaje DC también colocar un cortocircuito. Ahora, ¿por qué yo no le he puesto los valores todavía? Porque tengo que transformarlo. Tengo que hacer la transformación fasorial en función de la frecuencia angular de esta fuente. La resistencia yo sé que va a quedar igual. Ya, ahí no cambio. Para la fuente me fijo. ¿Qué frecuencia angular, con qué frecuencia angular voy a trabajar? Con la frecuencia angular de esta fuente. ¿Cuál es la frecuencia angular de esta fuente? 3. ¿Ya? La frecuencia angular que yo voy a trabajar este ejercicio es radianes, 3 radianes sobre segundo. ¿Ya? Listo. Esta fuente le voy a aplicar la transformación fasorial. Me fijo, ¿cuál es la amplitud de voltaje de esta fuente? Este de aquí, lo que está multiplicando el coseno. Ojo, que es coseno. Tiene que estar en coseno, si no, no puedo aplicar todavía la transformación fasorial. ¿Cuál es el ángulo que está sumando el omega t? 0. Entonces, 18 a 0 grados. Ya está aplicada la transformación fasorial en la fuente. Para el capacitor, tengo que sacar la reactancia capacitiva, ¿verdad? Tengo que sacar el menos JXC.
Entonces, el menos JXC, yo sé que es igual a menos J sobre omega por C. ¿Ya? ¿Cuál es igual? ¿A qué es igual la capacitancia? 1 sobre 12. Entonces, sería menos J sobre, ¿a qué es igual la frecuencia angular? 3. 3 por 1 sobre 12. ¿Ya? Que va a dar menos J4, ¿no? Menos J4 ohmios. Listo, ya tengo la reactancia capacitiva. Ahora tengo que borrar esto de aquí. Y tengo que ponerle menos J4. Listo. Ahora necesito la reactancia inductiva, ¿verdad? El JXL. Recordemos, el JXL, vamos a hacerlo acá abajo. JXL es igual a la frecuencia angular por la inductancia. La frecuencia angular es 3. La inductancia, ¿qué es igual? La inductancia es igual a 2 henrios. Entonces, por lo tanto, 3 por 2. Por el J, perdón. J, listo. Ya. Me quedaría J6. ¿Ya? Ohmios también. Listo. Entonces aquí sería J6. Ya, listo. Si se dan cuenta, este circuito lo que tengo que determinar yo es este voltaje de aquí, ¿verdad? Este voltaje de aquí. Aquí está el V sub 0 como fasor, ¿verdad? Este voltaje está en el dominio de la frecuencia. Vamos a llamarlo V sub 0', ¿ya? Si se dan cuenta, ese V sub 0 se va a ver reflejado. Voy a redibujar el circuito una vez más. ¿Ya? Voy a redibujar el circuito una última vez. Y ahora me va a quedar esto de aquí. Este capacitor. Y este inductor. Se ve un poquito mejor que el V sub 0 que está aquí, ¿verdad? El V sub 0', fasor V sub 0, también está acá, ¿verdad? Porque están en paralelo. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, aquí está el J6 y aquí está el menos J4. Aquí está el 6. Bueno, 6 y aquí está el 18 a 0 grados. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir todo eso? Que si yo saco el paralelo entre estos dos, el resultado, la impedancia equivalente, también va a tener ese voltaje V sub 0, ¿verdad? Entonces voy a reducir este lado de aquí y me va a quedar la fuente, ¿verdad? Con el más aquí y el menos acá, y es alterna, 18 a 0 grados. Aquí me va a quedar el resistor de 6 ohmios y aquí me va a quedar una impedancia equivalente, ¿no? Una impedancia en la que se va a conservar el V sub 0 porque esa impedancia es el producto de un paralelo, ¿no? En el paralelo se conserva el voltaje, ¿ya? Y esta vamos a llamarla Z, ¿ya? Donde Z es igual a el paralelo entre J6 y menos J4. Si se dan cuenta, el paralelo entre dos impedancias sería el producto de las impedancias J6 por menos J4 dividido para la suma de las impedancias, ¿ya? J6 más menos J4. ¿Ya? El menos de aquí es por la impedancia misma, que es negativa. ¿Ya? Aquí les va a quedar menos 24 J al cuadrado. Y acá abajo les va a quedar J2. ¿Ya? Producto sobre la suma, se va el J, se va esto de aquí. ¿Ya? Y le va a quedar menos 12J. Menos J12. ¿Ya? O menos 12J, que es lo mismo. Ohmio. Listo. Tengo la impedancia. Ahora, directamente, desde este circuito, yo puedo aplicar un divisor de voltaje, ¿verdad? Para encontrar el V sub 0. Es un circuito muy sencillo, ¿verdad? El V sub 0' sería igual a el voltaje de la fuente, ¿verdad? 18 a 0 grados, o 18 nomás, por la impedancia a la que yo le quiero sacar el voltaje. La impedancia Z, ¿verdad? Sería menos J12 dividido para la suma de todas las impedancias que están en serie, ¿verdad? 6 menos J12. Obviamente el menos es porque la impedancia es negativa. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto me quedaría 18, ¿verdad? 18
por menos J12 dividido para 6 menos J12. Al multiplicar esto de aquí, bueno, tendría que multiplicar por 6 más J12, dividir para 6 más J12 para sacarme ese complejo de la parte inferior. Y me quedaría, a ver, voy a sacar factor común, 18 por 12, perdón, voy a multiplicar, ¿ya? Y me quedaría menos J por 6 más J12, dividido para, abajo me queda la suma de los cuadrados, ¿verdad? 6 al cuadrado más 12 al cuadrado, ya por hacer la multiplicación con una conjugada. Y acá me quedaría, arriba me quedaría, a ver, 18 por 12, todavía no lo multiplico. 18 por 12 por 12 menos 6J dividido para 36 más 144, si no me equivoco, 36 más 12 al cuadrado, 180, ya, dividido para 180. 18ava es 10, 18ava es 1. Ya, entonces sería 12 por 12, 12 al cuadrado, dividido para 10. 12J, profe. Ajá, ¿perdón? En el 12 va la J, creo. 18 por Ah. 12J. Ah, sí, pero es que saqué la J de aquí, la J está acá. Ah, ok. La saqué. Era menos 12J, pero lo separé. Como se está multiplicando, no pasa nada. ¿Ya? Sí. Igual, gracias por eso. Entonces sería 14.4 menos, o sea, aquí estoy multiplicando, sería 12 por 12 dividido para 10. ¿Ya? El otro es 12 por 6 dividido para 10. 12 por 6 dividido para 10, esto me da 7.2. Menos 7.2J. Menos 7.2J. Y ahí ya tengo mi voltaje Vx. Voltios. Ya, si no me equivoqué en nada, entonces B sub 0 sería igual a esto. El B sub 0' sería igual a 14.4. Disculpen si estoy yendo algo rápido, pero es que esto es simplemente manejo de números complejos, ¿no? Ya, simplemente con la práctica lo van a hacer mucho más rápido incluso, ¿ya? Y bueno, visto esto de forma fasorial, me tiene que quedar raíz cuadrada de... Bueno, sí, necesito sacarlo de forma magnitud-ángulo, perdón. Tengo que sacarlo de la forma magnitud-ángulo porque tengo que llevarlo al dominio del tiempo. Ojo, las respuestas en la superposición siempre tienen que sacarlas en el dominio del tiempo, ¿sí? Nunca las pueden dejar en el dominio de la frecuencia y sumarlas así tal cual. Ya lo vimos el otro día, ¿no? Esto me queda 16.0997 a un ángulo de, me tiene que salir un ángulo de 200 y pico, 280 y algo tal vez. Shift tangente de menos 7.2 sobre 14.4, que es menos un medio, ¿no? Sí, un ángulo de menos 26. Bueno, sí, dejémoslo a menos 26.565 grados. Está bien, porque si se dan cuenta, si yo lo miro en el plano complejo, ya aquí la parte imaginaria, parte real, ese fasor estaría por aquí. Sí, porque la parte imaginaria estaría en el lado de los menos J y aquí la parte real positiva, ¿verdad? Aquí estaría el fasor, ¿verdad? Porque tiene la parte imaginaria negativa. Ya, y este es el ángulo, menos 26.56. Ya medido así. Si yo lo quiero llevar al dominio del tiempo, el B sub 0' en el dominio del tiempo sería igual a la magnitud, sería la amplitud, ¿verdad? 16.0997 por el coseno. ¿Cuál es la frecuencia que yo voy a utilizar? La frecuencia de la fuente con la que trabajé. 3. 3t menos el desfase, ¿verdad? O más el desfase, pero como es negativo, 56.5 grados. Esta es mi segunda respuesta en el dominio del tiempo. Para mi tercera respuesta, pues voy a copiar el circuito nada más. Y le tengo que cambiar la frecuencia.
Ya, ahora la frecuencia con la que voy a trabajar ya no es 3 radianes sobre segundo. Ahora, ¿cuál es? La frecuencia de la fuente de corriente, que es 2 radianes sobre segundo, ¿verdad? Es lo que está multiplicando la T. Ya, 2 radianes sobre segundo. Ya, ahora, la fuente de voltaje ya no la tengo encendida, ¿verdad? La tengo apagada. Entonces es un cortocircuito. La fuente de corriente ahora sí está encendida. Bueno, ahora sí está encendida. Y la tengo que transformar a fasor. Ojo, estos fasores de aquí ya no, estas impedancias de aquí ya no son correctas. ¿Por qué? Porque ahora estas impedancias están trabajando, estos capacitores e inductores están trabajando a otra frecuencia, ya no 3 radianes sobre segundo. Al cambiar de fuente con una distinta frecuencia, yo tengo que cambiar las impedancias. Ya, las impedancias tanto reactivas, si tienen parte reactiva, bueno, toda la parte reactiva de las impedancias, ¿ya? La parte real nunca cambia, siempre es la misma para cualquier frecuencia. Entonces, al transformar esta corriente a un fasor, me quedaría prácticamente 6 a 0 grados, ¿verdad? 6 es la amplitud de esa corriente, y como no tiene un desfase, ¿verdad? No hay nada sumando al omega t, le tengo que poner 0 grados. ¿Ya? Ahora tengo que sacar las reactancias, ¿verdad? La reactancia capacitiva, el menos JXC es igual a menos J sobre omega por C, ¿ya? Recordemos, menos J, aquí menos J, ¿ya? Dividido para omega, ¿cuánto vale? 2. C, ¿cuánto vale? 1 sobre 12. Aquí me quedaría menos J6 ohmios. Listo. La reactancia inductiva. ¿Cuánto vale la inductancia? 2 Henry, ya. La reactancia inductiva es J por omega por L. Entonces sería J por 2 por 2. Aquí me quedaría J4. Ya, creo que me quedó lo mismo. Igual no. No, quedó al revés. Ya, ahora sí. Aquí me queda menos J6 dividido para J. Y acá J4, perdón. Y ahora sí. Y ahora sí ya tengo el circuito en el dominio de la frecuencia para esta frecuencia, la de esta fuente. Ojo. Ya, ahora si me doy cuenta, yo puedo arreglar este circuito de tal forma que se vea así. ¿Me dan un segundito para dibujarlo mejor? Bueno, no está mejor, pero creo que se va a entender igual. Así. Ya. El circuito básicamente tiene esto. El B sub 0. Vamos a llamarlo B sub 0 doble prima, ¿ya? El resistor. Y acá está el inductor. Si se dan cuenta, todos esos elementos me quedaron ahora en paralelo, ¿no? Esto es J4. Vamos a borrar de aquí esto de aquí. Para poner aquí el menos J6. Y esto de aquí es 6, ¿no? Aquí es 6 a 0 grados. Ya, ahora sí. Básicamente este circuito es equivalente al de acá, ¿no? Son lo mismo. Ya me quedaron todos esos elementos en paralelo. Ya, ahora tendría que ser un divisor de corriente, porque esta es la polaridad, ¿no? Tendría que ser un divisor de corriente para determinar corriente que pasa a través de este elemento, multiplicarla por esta reactancia capacitiva, y ya me quedaría el voltaje, V sub 0, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el divisor de corriente. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Me perdí. ¿Por qué 0 grados? ¿Estaba en coseno? ¿No estaba en seno? Estaba en C, ¿no? ¿O yo vi Sí, tienes mal? toda la razón. Tienes toda la razón. Perdón. Aquí me confundí. Entonces, a ver, llevado a coseno, a ver, esto es 6 seno de 2t sería igual a 6 coseno de 2t, coseno de 2t menos 90 grados, si no me equivoco. Porque cuando es menos sale más seno de 90, senos... Sí, más o menos 90 grados, si no me equivoco. ¿Ya? Amperio. Ya, si me equivoqué en el signo me avisan. Ya, sí, tienes toda razón, muchas gracias. Disculpa que no vi que era seno, ¿ya? Entonces sí, al aplicar... Uy, me perdí. A ver. A ver, estoy acá. Bueno, entonces, al aplicar la transformación fasorial, si esta es mi corriente en el dominio del tiempo, la corriente en el dominio de la frecuencia, me quedaría la misma amplitud, ¿verdad? Porque aún no estamos aplicando la transformación fasorial con valores RMS a un ángulo de menos 90 grados, que es lo que le está sumando al omega t, ¿ya? Menos 90 grados, ¿ya? Muchas gracias por la corrección, ¿ya? Disculpen. Ya, aquí sería, ya no sería 6 a 0 grados, sino menos 90. No me fijé en eso. Menos 90 grados. Ya, listo.
Ya, ahora sí. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Claro. Entonces, bueno, todos estos elementos me quedaron en paralelo, ¿ya? Así se puede ver un poquito mejor. ¿Ya? Entonces yo aquí tendría que aplicar el divisor de corriente, ¿verdad? El divisor de corriente para, qué sé yo, para el capacitor, el fasor corriente del capacitor va a ser igual a la corriente que yo tengo, ¿verdad? La corriente de la fuente que está alimentando a todos esos elementos, ¿ya? Multiplicado por 1 sobre la impedancia a la que yo le quiero sacar la corriente, menos J6, ¿ya? Dividido para la suma de los 1 sobre de todas las impedancias que están en paralelo. Es decir, todas las impedancias para las que se va a repartir esta corriente. Ya, si se dan cuenta, esta corriente va a venir por aquí y llegados a este punto se va a repartir un pedacito para esta, un pedacito para la de acá y un pedacito para la de acá, ¿no? Para todas esas impedancias. Por lo tanto, tengo que poner la suma de los 1 sobre todas esas impedancias. Sería un sexto más 1 sobre J4. Ahora, si se dan cuenta, esta es la corriente del capacitor. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico por la reactancia capacitiva? Menos J6 y acá por menos J6. Me va a dar el voltaje V sub 0. V sub 0 doble prima, ¿ya? Entonces aquí me va a dar 6 a un ángulo menos 90 grados. 6 a menos 90 grados, ¿a qué es igual? Este menos 90 grados era igual a menos J, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo puedo poner menos 6J, ¿ya? Multiplicado por 1 dividido para 1 sobre menos J6 más un sexto más 1 sobre J4. Entonces, bueno, ahí habría que realizar toda esta suma de aquí, ¿verdad? Vamos a realizarla. Entonces, quedaría, a ver, menos 6J dividido para un sexto que es 1 partido 6, me da 0,17. 0,17. ¿Por qué multiplicaste por menos J6 arriba? ¿Por qué multipliqué por menos J6? Sí. Porque esta es la corriente de este capacitor, ¿verdad? Lo que estoy sacando es la corriente de este capacitor, ¿sí, no? Y ese no era el 1 sobre menos J6, sobre la Claro, suma de las... claro, todo esto es la corriente del capacitor. Ah, por voltaje. Sí, si yo No, multiplico ¿para qué? por menos J6 a ambos lados, me queda el voltaje. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, es por eso, ¿ya? Si yo multiplico por menos J6 a ambos lados, me va a quedar el voltaje, porque la corriente por la impedancia es el voltaje, ¿ya? Básicamente estaría usando un divisor de voltaje, por así decirlo. Ya, entonces, ahora me quedaría más J, más J sobre 6, si no me equivoco, al multiplicar más J y más J, sí, más J sobre 6, menos J sobre 4, ¿ya? Estoy multiplicando por las conjugadas, ¿verdad? Aquí y acá, ¿sí? Para hacer un poquito más sencillo esto de aquí. Ya, entonces aquí me quedaría menos J sobre 6 dividido para 0,1 sexto o 0,17, ¿ya? 0,16667 por ahí, ¿ya? Y aquí me quedaría más J por, esto es 6, 4 menos 6, menos 2. Menos 2 sobre 6 sobre 24, si no me equivoco. Me quedaría un doceavo, menos doceavo, un doceavo. Si no me equivoco, si no estoy haciendo alguna tontería, estaría así. Entonces aquí me quedaría menos J dividido para un sexto menos J sobre 12. Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces básicamente aquí tendría que multiplicar. Bueno, puedo sacar factor común todavía. J6 y aquí un sexto. Me quedaría 1 menos J sobre 2. Y aquí tendría que multiplicar por 1 más J sobre 2. Dividir para 1 más J sobre 2. Bueno, aquí me quedaría, voy a pasar un sexto arriba. Me quedaría menos 36J dividido para 1, multiplicado por 1 más J sobre 2.
y dividido para 1 al cuadrado más 1/2 al cuadrado, ¿ya? Que es 1/4 y 0,25. Entonces me quedaría menos 36J dividido para 1,25, si no me equivoco, multiplicado por 1 más J sobre 2. Bueno, transformando todo esto de aquí me quedaría menos 36 dividido para 1 sobre 25 menos 18 dividido para 1 sobre 25 J. Ya tendría mi fasor. Entonces ahora este es mi fasor de voltaje, V sub 0. Ya, si este es mi V sub 0 doble prima. Si yo lo quiero llevar a la forma magnitud-ángulo, tendría que sacar, bueno, la magnitud es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? De las componentes. Entonces sería raíz cuadrada de 1.25, 36. Puedo sacar el factor común y sacar eso ahí. Más las cuadradas de 18 sobre 1.25. Y esto me va a quedar... perdón, esto de aquí ya no lo voy a poner. La magnitud directamente es 32.1994 a un ángulo. Este ángulo me tiene que salir posiblemente en el tercer cuadrante, si no me equivoco. Shift tangente de menos 18 sobre menos 36. Ya 26, esto es medido en el otro sentido. Más 180. Creo que es aproximadamente 206 grados. 206.56 grados. 56,5 grados, aproximadamente. ¿Ya? Este es mi fasor de voltaje, V sub 0. Si yo lo quiero llevar al dominio del tiempo, simplemente poner la misma amplitud, 32.1994 por coseno. ¿Cuál es el omega ahora? 2, ¿verdad? La frecuencia con la que hemos estado trabajando, más 206.565. Voy a confirmar ese ángulo. Uy, no tengo la respuesta. No tiene respuesta este ejercicio. Pero bueno, no importa. No importa. Voltios. Y básicamente, ahora mi respuesta sería sumar todo eso, ¿verdad? El V sub 0 total sería sumar 15, que es la primera respuesta. Aquí está, 15, más la respuesta que me dio acá, más la respuesta que me dio acá. Y ya básicamente tendría el V sub 0 en el dominio del tiempo. ¿Ya? Esa es mi superposición. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a eso? Es un poquito... ¿Puedes poner la última parte Sí, claro. donde sacaste ya el... el ¿Aquí está bien? 36 sobre 1.25 no con el valor con la J. Y al final. Tienes toda la razón. Me equivoqué en un valor. Sí, aquí sería 36J y aquí sería más 18 sobre sin la J. Sí, tienes toda la razón. La magnitud sigue igual, el ángulo cambia. Sí, tienes toda la razón, disculpen por eso. El ángulo ahora sería arcotangente de menos 36 dividido para 18. 36 dividido por 18 es menos 63. Ya, este ángulo es menos 63.435 grados. Y ahí cambia este ángulo de aquí y ya está. Sí, disculpa, no vi el J. Me confundí. Entonces sería menos 63.435 grados. Ya, y ahí tendrías el voltaje en dominio de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda?
Ya, entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. La próxima clase, bueno, la próxima ayudantía, no sé si mañana o el viernes, vamos a ver lo de potencia compleja, ya que es un tema un poquito extenso. De ahí se deduce algo que es muy importante que ustedes tienen que aprender, que es lo de conectar bancos de capacitores para mejoramiento de efectos de potencia, que es algo que es básicamente el primer trabajo que ustedes podrían realizar respecto a su carrera, ¿ya? Lo del cálculo de un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia de una industria. Básicamente eso. Entonces, bueno, me avisan si les dan ese tema. Deberían habérselos dado para poder yo explicarlo. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, gracias.